Bienvenidos a una nueva entrega de Consumidores en Acción. ¿Cómo están del otro lado? Bueno, hoy les traemos un tema que es preocupante y que, preocupa y ocupa a las asociaciones de consumidores, de defensa del consumidor, que son los reiterados aumentos que ha habido durante este año de la medicina prepaga, con un último aumento de cerca de un 14% que se va a implementar a partir de diciembre y que ya acumula un 114% de aumento anualizado. Bueno, Valeria, bienvenida para este tema hoy, para charlar sobre esto, cómo es la actividad de las asociaciones, bueno, cómo se ha implementado todos estos aumentos que obviamente pegan al bolsillo de los usuarios y consumidores, sumado a toda otra cantidad de aumentos y cuestiones económicas que se vienen sufriendo a lo largo de los años. Exacto, Alejandra, bueno, desde ya muchas gracias. Nos pareció importante tratar este tema en este espacio que tenemos en forma semanal, porque la realidad es que la medicina prepaga encuentra en protección a uno de los derechos fundamentales que tenemos como personas humanas, que es el derecho a la salud. Por lo tanto, las asociaciones de consumidores siempre hemos estado detrás de este tipo de contrataciones. En principio, cuando no teníamos ley, porque convengamos que la ley de medicina prepaga es del año 2011, con lo cual es una ley que podríamos decir reciente y nueva. Y en esa ley de medicina prepaga se establece el piso de los derechos que tienen aquellos usuarios que contratan este servicio. Entre ellos podemos decir que mucha de la reglamentación que allí se ha dado ha sido producto del trabajo de las asociaciones de defensa del consumidor en paralelo con el trabajo de jueces y juezas que a través de sus precedentes lograban poner el límite a un sistema, a un contrato que estaba totalmente desregularizado y que por lo tanto se manejaba a través de la oferta y la demanda, que quiere decir entonces que aquellos que más tenían para pagar eran los que mejores servicios y prestaciones médicas recibían, y también dejando en desprotección a nada más y nada menos que a los que llamamos usuarios hipervulnerables, que en medicina prepaga los vamos a encontrar por la naturaleza misma de ese contrato, que son aquellos usuarios que padecen de alguna enfermedad, de alguna discapacidad, o que bien se encuentran transitando algunas situaciones, podríamos decir, excepcionales, como puede ser la de cursar un embarazo. Exacto. ¿Qué teníamos ahí para pelear las asociaciones? Que estas empresas de medicinas prepagas respetaran el plan médico obligatorio. Exacto. Entonces ahí una primera batalla que se logra, que es que esto es el piso que las empresas de medicina prepaga tienen que garantizar. De ahí para arriba, prestaciones médicas obligatorias no pueden tener periodos de carencia. Y paralelamente también teníamos el caso de las personas mayores, como ya lo hemos traído más de una vez a este programa, donde se les aumentaba la cuota por edad, y esto realmente era una situación que generaba la presencia de una cláusula abusiva, donde la empresa intenta trasladar el riesgo de que una persona se va poniendo mayor y que por lo tanto requiere de mayores prestaciones médicas, en lo general, porque hay veces que esto no sucede, y entonces la empresa comenzaba a aumentar el valor de la cuota a raíz de los años que esta persona iba cumpliendo. Lo que nos vemos ahora en una situación algo parecida. Estamos viendo en estos últimos aumentos de medicina prepaga que este sistema no es tan transparente como aquel que nació la ley en el año 2011. Estamos viendo que en solo 10 meses la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación comenzó a autorizar reclamos prácticamente mensuales, dando lugar, a los reclamos de las empresas de aumentar las cuotas en razón de los aumentos que tienen de manera mensual. Llevamos 11 meses hoy del año y hay 8 aumentos que se autorizaron y que rondan actualmente, sin contar el del diciembre, cerca del 90% de aumento. ¿Qué tenemos para decir las asociaciones? Que ahí se está trabajando en base a un índice, ¿sí? A un índice de costo de salud, que obviamente ese índice permite actualizar la cuota cuando aumentan los medicamentos, cuando aumentan los insumos, cuando aumentan los salarios, y de esa manera entonces entramos en este escalonamiento de aumento de cuota que pone en riesgo la salud y la permanencia en el sistema de estos usuarios. Por eso nos parece importante traer hoy a esta mesa, a este programa, a nuestro presidente, al doctor Claudio Boada, porque justamente él es el que está allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sentados en mesas de debate, de diálogo,
Y la realidad es que desde una asociación de defensa del consumidor tenemos mucho para decir. Y en eso también está plasmado en una nota que circulamos la semana pasada, que si te parece, Alejandra, lo vamos a charlar hoy. Sí, sí, cómo no. Ya al mismo le damos la bienvenida a Claudio Boada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos Claudio, días, ¿cómo están bienvenido. ustedes? Bien. Gracias. Sí, tomando un poco lo que decía Valeria, la verdad que, bueno, ella plantea adecuadamente todo el sistema, vos también. Eh, el problema de este aumento, primero que con este último aumento autorizado, el aumento de las prepagas quedaría por encima de la inflación. Ya cerramos la inflación con un 100% Uh-huh. y el índice, el aumento de las prepagas del año llegaría a un 113, 114%, o sea, 14 puntos por arriba de la inflación anual. Uh-huh. Eh, y tenemos que decir dos o tres cosas. Primero, que las prepagas fueron ganadoras en la pandemia. ¿Yo por qué digo esto? Porque quien puso el hombro y nos sostuvo fue la salud pública y el personal y trabajadores de la salud. Y las prepagas bajaron las persianas, desatendieron, cancelaron los turnos, cancelaron las operaciones programadas, no atendían las urgencias y entonces ellos no perdieron plata durante la pandemia, sino que cobraron plata y no brindaban el servicio correspondiente. Y la verdad que es un sistema en expansión, el de las grandes prepagas, ellos siempre lloran, hace años, desde el 2000 que venimos con el mismo cántico, ellos lloran, lloran, pero más que un sistema en extinción, es un sistema en expansión. Las grandes prepagas compraron sanatorios, compraron a las pequeñas prepagas, después saltaron a comprar compañías de seguro, al principio compañías de seguro que trabajaban con seguros de responsabilidad civil de los médicos, después compañías generales, después pasaron a comprar radios, medios gráficos, aún tenemos en este momento uno de los canales de nivel nacional, canales de aire con un fuerte elemento de participación de un grupo de prepagas ahí. Y entonces realmente estamos en una situación de un proceso de ellos en expansión y lloran que no le alcanza el dinero y se le autoriza, se le autoriza y se le autoriza aumentos. En realidad se está poniendo en marcha cada vez más una espiral inflacionaria porque en vez de que haya indicios o que haya cuestiones que mirando a futuro uno vea que la inflación puede empezar a detenerse, que tanto golpea el bolsillo de los sectores bajos y medios, esto es echar más leña al fuego, ¿no? Generar aumento tras aumento a un sector gran aportante de las campañas políticas de todos los partidos, que hay que también mencionarlo eso, dándole, digamos, generándole mayores ingresos a un sector que no está en situación difícil económica, sino todo lo contrario. Y ahí tenemos que tanto el ministro de Economía Massa como la vicepresidenta Cristina Fernández se pronunciaron en contra de este aumento. O sea, hay una seria tensión dentro del gobierno porque realmente se está golpeando a sectores medios con esto que están pasando una situación muy difícil. Siempre que hay aumentos de las prepagas se produce una migración hacia el sistema público de salud. O sea, vos imaginate que el Estado actúa como un Estado suicida, acepta que le den aumentos, no controla que ellos den las prestaciones y por otro lado, la consecuencia de eso la paga el mismo sistema de salud público que tiene que atender que es el garante final, ¿no? Sí. Es un escenario difícil, es un escenario en el cual necesitamos que sea escuchada la voz
de los usuarios del sistema, de las asociaciones de consumidores, y que se retrotraigan estos aumentos. Y por otro lado, un detalle que quería comentar es que en estos, si vemos estos últimos años, hay un castigo continuo, o sea, las prepagas quieren quedarse con la crema del negocio, que ellos mismos dicen, y la crema del negocio son los aportantes jóvenes, los aportantes no individuales, sino corporativos, o sea, cuando una empresa contrata con la prepaga la derivación de aportes, ellos prefieren ese cliente, no el cliente individual, no el usuario individual, y castigan con saña a las personas con discapacidad, a los enfermos con enfermedades crónicas y a las personas y a los adultos mayores con aumentos ilegales, con falta de autorización de las prestaciones, con la negativa de cubrir ciertas prestaciones. Eh, gracias a nuestra legislación tenemos lo que mencionaba Valeria, el PMO, que es un piso mínimo debajo del cual nadie puede bajar de ese piso prestacional, y es un piso importante para la salud argentina, pero vemos que las prepagas constantemente vulneran ese piso, y tenemos que generar amparos de salud para proteger a las personas, para que le autoricen o para que puedan operarse o hacer tratamientos. Y los jueces, hay un fallo de hace muchos años que un juez dice, esto no tendría que plantearse en la justicia, estoy fallando lo obvio, dice, estoy resolviendo lo obvio, como que es tan obvio que no da lugar a interpretación, y que es simplemente una estrategia de postergación de derechos que hacen las empresas de medicina prepaga. Bueno, Sí. eso como un panorama general, no sé si hay alguna pregunta puntual. Sí, Claudio, justamente, ¿no? Creo que en estas dos, cuando nosotros hablamos de que en realidad esto pone en jaque el sistema, ¿no? O sea, de alguna forma nos estamos refiriendo a varias jugadas que se realizan en un mismo tablero, ¿no? Donde los usuarios prácticamente no tenemos ni fichas para jugar porque no estamos representados en la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, no tenemos ahí más que la única posibilidad de llevar adelante denuncias cuando hay incumplimientos a las normas de medicina prepaga. Y por otro lado, la otra salida que tenemos es la judicial, como bien lo decís, en la presentación de recursos de amparos, que también se da muchas veces el escenario que los usuarios no cuentan, ¿no es cierto?, con la posibilidad de llevar adelante esas acciones, donde implica llevar adelante cierto, yo diría gasto impensado que se suma a otros gastos, y cuando llegan a reclamar a las oficinas de defensa del consumidor nos dicen, yo no puedo creer que tenga que hacer un reclamo por esto o que tenga que iniciar una acción de amparo simplemente para que me den la cobertura de salud por la que yo estoy pagando, ¿no? Entonces nos encontramos ante lo ilógico, lo irrazonable y por sobre todo lo injusto. Y en esto que mencionabas también, para destacarlo, esto del 20%, que yo también lo leí por ahí en varias notas, que son los usuarios voluntarios o adherentes, y no aquellos que utilizan la medicina prepaga a través del descuento de sus aportes y que por lo tanto se desvían de manera directa de su sueldo a las empresas de medicina prepaga. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con ese 20% que ya no resista o que tiene que ir bajando de planes hasta en algún momento tener que estar excluido? Y también, bueno, pensar de qué manera esto puede llegar a tener cierto freno, y lo digo ya en una instancia más a nivel político y debate público, porque tenemos por otro lado ya los mensajes encontrados de dos personas que son claves en la toma de decisiones de políticas públicas en nuestro país actualmente, que es el ministro de Economía y la vicepresidenta. Yo también he escuchado las declaraciones de Massa que insisten en lo que hay que tratar de revertir es el sistema de actualización, este costo de salud, este índice de costo de salud que viene aparejando estos aumentos siempre de manera perjudicial para los usuarios. ¿Esto crees que puede llegar a darse o simplemente vamos a tramitar todo este año 2022 de esta forma y quizás de cara a un nuevo escenario político y de elecciones el año que viene encontremos un freno o una manera de volver a discutir este índice tan negativo, tan nefasto? Claro.
vos fíjate que ese índice se empieza a construir porque las grandes prepagas no transfieren a sus prestadores, sean sanatorios, sean médicos, no transfieren los recursos, el aumento en los recursos. O sea, nos cobran fortuna para arriba y pretenden cobrar fortuna para arriba a los usuarios y le pagan migajas para abajo, porque muchos de los prestadores no son prestadores propios, ¿no? Sobre el sistema de reclamación que vos decís, es lo que tantas veces nosotros ahí, pues, digamos, para facilitar la comprensión, decimos la teoría del embudo. ¿Por qué? Porque le niegan la prestación a 1.000.000, 100.000 patalean, 10.000 mandan cartas documento, 1.000 hacen una audiencia de conciliación y a 100 le dan la prestación. Entonces, en esa negativa masiva de prestación es donde terminan ganando, ¿no? Y nosotros estamos peleando con herramientas individuales, judicialización individual, amparos individuales, que siempre llegan tarde, porque frente a una acción tan colectiva que influye sobre la totalidad de los usuarios, porque es una estrategia de las prepagas, la defensa es movilizarnos hacia un amparo individual, que mucha gente, por ejemplo, casos que hemos manejado esta semana, le cobran una prepaga, le cobran 150.000 pesos para, como un adicional en una operación que debe estar totalmente cubierta. Y la persona termina cediendo, pide prestado, consigue plata, lo que sea, porque no quiere asumir el riesgo del temor de una pérdida de la posibilidad de operarse cuando es un tema tan importante para su vida. Yo creo que nosotros, como esta es una batalla que tenemos que proponernos empezar a darla, lamentablemente hay un Consejo de la Concertación donde las asociaciones de consumidores en su momento, año 2017-2018, nombramos representantes, hay 2 representantes, pero ese Consejo de la Concertación no se lo cita. Durante la época del macrismo nunca se citó al Consejo de la Concertación. Durante la época del gobierno de Alberto Fernández se citó una vez al Consejo, después vino la pandemia. Necesitamos que ese Consejo, en el cual no estamos solo los consumidores, sino los distintos actores del sistema, se reúna, porque si no, lo que a nosotros nos dicen, el mensaje es que nosotros judicialicemos todo. Después dicen, hay excesiva judicialización, pero si no te dan un espacio donde discutir las políticas públicas y discutir estos temas, el único espacio que te queda es ir a la justicia. Y quiero plantear un tema, esto es una impresión, es una opinión personal, creo que las asociaciones y nosotros lo tenemos que discutir, es revertir el pasaje, de alguna forma empezar a discutir cómo la transferencia de los aportes y contribuciones de parte de las obras sociales hacia los sistemas privados, este subsistema de nosotros tenemos 3 subsistemas de salud dentro del sistema, ¿no? Tenemos el sistema público, tenemos el sistema privado, que vendría a ser las prepagas, y en el medio tenemos este sistema manejado por las obras sociales. Se ha generado desde la década del 90 una transferencia de recursos del sistema de obras sociales hacia las prepagas y creo que eso se tendría que revertir, que las obras sociales en general tendrían que recuperar este sistema prestacional, tendrían que recuperar el manejo de este sistema prestacional, y por otro lado pensar que cuando este negocio lo manejan las privadas, se llevan la plata a otros rubros o afuera para su propia inversión, y cuando este negocio lo manejan las obras sociales, estamos capitalizando organizaciones públicas, organizaciones de la sociedad civil. Me refiero
públicas no estatales, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil, fundaciones. Entonces me parece que a futuro hay que pensar, en vez de seguir reprivatizando y dándole más herramientas para liberar el mercado de las prepagas, revertir esta tendencia a la transferencia de todo el sistema a la salud privada. Nosotros tenemos la consideración, pero a nivel de todo el mundo, de que tenemos un sistema estatal fuerte. En ese sentido, creo que es así. Tenemos un sistema estatal de atención que es ejemplo en el mundo. Si no, pensemos en algunas películas americanas donde la persona que no tiene un seguro de salud, no tiene atención. Nosotros acá tenemos la salud pública. Este debate se está dando en este momento en España y en varios lugares de Europa también. Y la pandemia vino a hacer notar en muchos lugares del mundo que solo la salud pública puede garantizar la salud de todos los habitantes. Bueno, nosotros ahí tenemos que fortalecer el sistema público y tenemos que fortalecer el sistema de las obras sociales, con todas las garantías que ha venido dando a través de los años. Y me parece que tenemos que pensar en revertir este proceso de transferencia de fondos de esta es una opinión personal, transferencia de fondos del sector público no estatal al sector privado, revertir este proceso con un pensamiento a mediano y largo plazo, ¿no? Por supuesto, no es una cuestión de 2 días. En ese revertir, un elemento fundamental también es la producción pública de medicamentos. Ahí en Rosario tenemos ejemplos que se pueden destacar para todo el país, como la producción pública de medicamentos del municipio para cubrir los medicamentos básicos utilizados en todos los hospitales de Rosario. Las Fuerzas Armadas han tenido producción exitosa de medicamentos que se usan en los hospitales de las Fuerzas Armadas en todo el país. Algunos municipios, el Hospital Posadas, el Hospital Gandolfo. Bueno, es ese camino que hoy los medicamentos forman parte de un porcentaje importante del gasto en salud. Ese camino de la producción pública de medicamentos creo que necesitamos también recorrerlo. O sea, más allá de oponernos a este aumento en este momento, creo que, como vos decías, Valeria, una visión, tenemos que construir juntos una visión a largo plazo de cuál es el sistema y qué salud queremos y cómo defenderla desde la postura de los usuarios. Bien, Claudio, muy completo el informe, la verdad, y bueno, un pantallazo de la situación, ¿no?, que venimos ya viviendo hace muchos años. El tema de las obras sociales, en este caso las obras sociales sindicales, que creo que, bueno, que tienen que ver con lo laboral, con lo que mencionabas. Ya vienen de años de vaciamiento, de prestaciones deficientes, y eso ha hecho también que los usuarios hayan migrado a las medicinas prepagas, que en principio garantizan una base, ¿no?, de prestaciones en un momento a un costo razonable, pero que ahora eso se ha transformado en algo imparable e inmanejable, que obviamente, si desde las políticas de los distintos gobiernos no se ha frenado y no se han tomado decisiones concretas para evitar estos aumentos, obviamente se hace una bola de nieve que, como siempre decimos, recae en el eslabón más débil de la cadena, que siempre termina siendo el usuario y el consumidor. Y también este sistema perverso, ¿no?, de las empresas de medicina prepaga, que lo único que buscan es recaudar y que no tienen como última finalidad, o digamos principal finalidad, brindar la salud que corresponde a los usuarios y a las personas que hacen esos aportes.
un sistema me parece totalmente perverso, que lo único que busca es recaudar de las personas más jóvenes, que son las que menos se enferman, obviamente, y dejar de lado a quienes más lo necesitan, que son las poblaciones más vulnerables, como las personas con distintas patologías de base y demás, o patologías complejas, y las personas adultas mayores, que obviamente se sabe que son las que más necesitan de las prestaciones de salud. Así que un tema complejo, creo que es, y que también hace esto, ¿no?, a la rueda de la inflación, ¿no?, que no se frena nunca el tema de los precios, y que eso vuelve a generar inflación, y la inflación hace que vuelvan a subir los precios, un círculo vicioso que no se termina nunca. Realmente importantísima el aporte de las asociaciones de consumidores en relación a la tarea, ¿no?, que hacen a diario para tratar de proteger este derecho a la salud de todos los habitantes. Y bueno, otro mensaje también a los usuarios y consumidores, que deben saber que tienen la posibilidad de hacer los reclamos cuando ven que algo no se cumple o que la exigencia es demasiado excesiva, porque a veces también hay un aprovechamiento, ¿no?, desde estas empresas a decir, bueno, esto lo tiene que pagar, y bueno, y si la persona lo paga calladita en la boca, la verdad que bueno, ellos meten la plata en el bolsillo y no les importa, pero bueno, los usuarios tienen que saber cuáles son sus derechos, observar bien cuáles son los contratos que hacen con cada una de las medicinas prepagas, y ver cuáles son las prestaciones que la empresa está obligada a dar sí o sí por ese contrato, y saber que además tienen la posibilidad de hacer los reclamos correspondientes cuando hay un incumplimiento o una exigencia excesiva en el pago de alguna prestación. Sí, o la denegación injustificada de alguna prestación. Exacto. O la intención de cobrar un copago, porque muchas veces tenemos eso, no me lo autorizaron, pero no me dieron la información de por qué no me lo autorizaron, claro, o por qué la práctica fue denegada. Entonces también eso a nosotros nos deja sin herramientas, simplemente hay un llamado telefónico, como esto que hablábamos recién con Claudio del embudo. Hay un mail, hay una llamada, hay un mensajito de WhatsApp, pero no está la negativa por parte de la empresa documentada de manera tal que uno pueda luego seguir a las vías ulteriores para llegar adelante ese reclamo y que de esa manera llegar a buen puerto. Por claro, eso es importante que siempre se consulte, que si uno no confía en lo que la empresa de medicina prepaga le está informando o le suena raro o no lo encuentra en su normativa, siempre es bueno informarse y buscar asesoramiento. Además, yo creo también, Claudio, no sé si vas a coincidir, que acá parecería ser que la discusión está como polarizada. Por un lado, las empresas quieren quedarse dentro de ese sistema, como está hoy previsto, el de contrato de medicina prepaga, con los usuarios más jóvenes, que obviamente tienen menor riesgo. Y por otro lado, claro, si los obligan a quedarse con toda esta masa de usuarios, bueno, salir del sistema de medicina prepaga para ir a un seguro de salud, claro, que fue la discusión que ellos siempre quisieron dar en la Cámara de Diputados antes de que se sancionara la ley de medicina prepaga. Ellos buscaban llevar el sistema a un seguro de salud, es decir, vinculado a la siniestralidad. Y esto no es lo que se pensó, y a esto es a donde ahora se quiere quebrar el sistema para llevarlo, de manera tal que aquellos que más consuman, más paguen. Y esto no es el servicio de medicina prepaga que está pensado en la ley, es lo que ellos pretenden ser un seguro de salud que nada tiene que ver con la norma vigente. Claro, porque como, entre otras cosas, es un sistema solidario. Exacto, también, ¿no? Exactamente, tiene sus en principios. Base al aporte de todos, es como que se Exacto. va después repartiendo hacia quienes lo necesitan. Tal cual. Entonces, bueno. Así que bueno, Alejandra, si hay alguna duda o consulta sobre este tema u otro, ya saben que nos pueden encontrar de manera presencial de martes a jueves de 9 a 12:30 aquí en calle Corrientes 450, tercer piso. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico uniondeusuariosyconsumidores@gmail, a través de nuestro Instagram consumidor.rosario, a través de la página de Facebook La Unión Rosario, y también vamos a dejar aquí nuestro número de WhatsApp, que de esta manera ellos se pueden comunicar también con algún mensaje de WhatsApp, o bien enviarnos información o también algunas capturas de pantalla, que muchas veces es más dinámico para poder asesorarlos de manera concreta. Así que Ale, muchas gracias, y muchas gracias también, Claudio. Muchas gracias, Claudio Boada. Lo despedimos al presidente de la Unión Usuarios y Consumidores a nivel nacional, como siempre, un valiosísimo aporte para este espacio. Claudio, muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto haber compartido este ratito y poder haber, en la medida de lo posible, esclarecer un poco el tema. Cómo no, sí, sin duda. Muchas gracias, hasta otro momento.
Chao, nos vemos, hasta Nos prontito. vemos. Bueno, Valeria, hasta acá llegamos Hasta por acá hoy. llegamos. Bueno, ya nos volveremos a encontrar en una nueva entrega de Consumidores en Acción como todos los jueves y bueno, muchas gracias por estar del otro lado.